Bien, estamos ya entrando en, digámoslo así, la última semana de material, de contenido, y de acuerdo a lo que les había conversado, lo último que íbamos a ver no significa que sea, ¿cierto?, lo más importante o lo menos importante, sino que está de acuerdo a la cronología del curso. Son el tema de los gráficos en la planilla de cálculos y todos los gráficos en Excel. Entonces, voy a hacer primero, dado que ya estamos terminando, ¿cierto? Porque de acuerdo a la programación, la próxima semana nosotros deberíamos haber tenido la última prueba, pero acuérdense que se modificó un poquito la fecha, porque vamos a hacer esta prueba integral, entonces la vamos a hacer en la semana subsiguiente, porque vamos a incluir, ¿cierto?, para hacer conseguir con los horarios de la otra asignatura. Entonces lo que vamos a hacer la próxima semana es a preparar cierto material de ayuda para que ustedes puedan confeccionar, puedan realizar, puedan llevar a cabo sin mayor problema su última prueba, en el caso mío, cierto, la cuarta, que tiene un 20%, porque ya hemos hecho 3 pruebas, las 3 pruebas toman un 80%, por lo tanto ya tienen bastante avanzado de la asignatura. La mayoría, yo diría todos, hasta el momento, salvo, ¿cierto?, algún caso que dé alguna prueba por enfermedad, están todos eximidos del examen, así que es de esperar que la última prueba la hagan con todos los honores, ¿cierto?, que les resulte excelentemente bien el proyecto de cobranza en cuanto a la política que van a aplicar, cómo van a hacer la presentación del caso, y por último, ¿cierto?, en el tema mío, que son los cuadros y los gráficos, para realizar justamente los comentarios, las definiciones y las políticas definidas, ¿cierto?, de cobranza en la empresa que estamos estudiando. Y yo sé que ustedes trabajan bastante bien. Los trabajos que han realizado por grupo han sido bastante interesantes, muy completos, buenas notas, así que por mi parte, muy tranquilo. Y la próxima semana, como les digo, ¿cierto?, lo vamos a destinar la mayor parte a que ustedes tengan el tiempo suficiente para ir preparando sus trabajos, ¿ya? Entonces, para todavía, como es relativamente temprano, no voy a pasar la lista esperando que se sumen otros más, pero, ¿cierto?, voy a convertir una pizarra en blanco, que me imagino que la están viendo. ¿Están viendo una pizarra en blanco, chicos? Sí, profe. Ya. Ok, entonces, esto es para hacer un pequeño resumen, ¿cierto?, de lo que hemos visto de planilla de cálculo, en consideración de que ya estamos en lo último, ¿cierto? Entonces, partimos primero con el tema de cuáles son los conceptos básicos de Excel, ¿cierto? Y aquí, ¿se acuerdan ustedes cuál era lo esencial? ¿Cómo se configuraba Excel? ¿De acuerdo a cómo se trabajaba? ¿Se acuerdan cuáles eran esos puntos? Si es que alguien por ahí me puede ayudar. Las primeras clases, cuando empezamos a hablar de Excel, ¿de qué nos empezamos a ver? ¿Cierto? De cómo se configuraba Excel, que había nacido como una ayuda para la contabilidad y por lo tanto, ¿cierto?, se preocupaba de los números, pero la configuración de cómo se realizó el Excel, ¿te acuerdas cuáles eran los conceptos más básicos? Chicos, chicas. Lo pasamos en esta clase, sí, o sea, en esta asignatura. Espero que esté bueno. ¿Cómo se conformaba el Excel? ¿De fila, de celda, de eso? Exactamente, justamente. Bien, muy bien. ¿Cierto? Lo más esencial, ¿cuál es lo más pequeño que tiene Excel en cuanto a la configuración? Están las filas y están las columnas, como dijiste, Las pero hay algo más. columnas. ¿Ah? Las celdas. Las celdas, perfecto, ¿cierto? Porque varias celdas pueden conformar una línea, una fila, y varias celdas hacia abajo configuran una columna. Pero las celdas, ¿cierto?, es lo esencial, lo mínimo, donde yo ingreso información es en una celda. Ahora la celda la puedo alargar, ¿no es cierto?, la puedo poner esta información, pero lo mínimo es la celda, que le voy agregando información y después me salto la celda, le pongo otro número y así. Después de la celda vienen las filas, las columnas, ¿cierto? Sabemos que también se conforma como hoja, porque Excel está diseñado para ser así una especie como de libro, ¿cierto? Hoja 1, hoja 2, que sigue uno avanzando. Y esa es la gracia de un poquito la configuración. También tenemos, obviamente, ¿cierto?, que están los números, el tamaño, el tipo de letra, toda la historia que podemos ir agregando en los conceptos básicos. Por eso fue lo primero que empezamos a hablar.
Después, ¿cierto? A medida que vamos avanzando, voy a hacer solamente así, digámoslo así, en resumen, un poquito lo más importante. Vimos también, ¿no es cierto?, el tema de las funciones matemáticas. ¿Cierto? Y dentro de las funciones matemáticas, ¿se acuerdan cuáles son las típicas que todo el mundo usa? Que nosotros también Sumar, aplicamos acá. sumar, ¿Qué más? Multiplicar, ¿Qué más? dividir, resta, Eso, ¿cierto? porcentaje. multiplicar, Porcentaje. Perfecto, cuestión súper. estadística. ¿Cierto? El número máximo, el número mínimo, o sea, máximo, mínimo, el promedio, no, el promedio pasa, me cambié de función, ¿cierto? Después tenemos las funciones, justamente lo que le iba a decir, estadísticas, ¿cierto? Y ahí, ¿cuáles que estuvimos viendo que son las típicas? El promedio, la moda. ¿Qué más? La mediana, Ok, eso. ¿Y qué más? También vimos otras, que son como las más típicas. Tan, 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 tan. No se acuerdan mucho. y la que da promedio. tantos números. No, ay, se me olvidó el nombre. Uno que habla de la dispersión, ¿no es cierto? Cómo están dispersos los datos con respecto a la desviación estándar. Eso, La muy bien. desviación estándar. Correcto, ¿cierto? Y ahí obviamente que a medida que uno va avanzando en las funciones, se da cuenta que, por ejemplo, funciones matemáticas hay muchas más, porque, por ejemplo, también podemos tener el contar puntos sí, el sumar puntos sí, ¿se acuerdan? Todo eso, todas esas funciones que también existen, que uno va a ir aplicando simplemente a medida que las variables me lo permitan, ¿cierto? Porque si yo tengo una variable X y le aplico un par de funciones, no tengo para qué aplicarlas todas, ¿cierto? ¿Para qué voy a llegar a marear a alguien con ese asunto? Cuando, por ejemplo, si tengo ventas, simplemente pongo ¿cierto? Tengo las ventas mensuales, aplico la sumatoria, llego al anual, después hago la proporción o el porcentaje de cada, ¿cierto? Enero significó tanto porcentaje del total, febrero tanto y así, y ahí voy sacando, ¿cierto? Distintas alternativas de funciones específicas de matemáticas, funciones específicas de estadística, pero no tengo para qué ir aplicándolas todas, porque son funciones matemáticas, son como 20, estadísticas también, entonces, ¿qué saco con aplicarlas todas si el número que me está arrojando no me da una significación importante a la variable que yo estoy analizando? Entonces va a depender del tipo de variable, del tipo de, ¿cierto? De análisis que yo realice, son las funciones que voy a aplicar, pero por lo general, las que siempre vamos a estar usando, cualquier trabajo que nosotros realicemos, y por eso que vamos a utilizar Excel, es porque tenemos que realizar alguna función matemática o alguna función estadística. Obviamente que si tengo que utilizar una función econométrica, ¿cierto? Una función un poquito más avanzada, obviamente que con mayor razón me va a servir la estadística, funciones, por ejemplo, las funciones financieras. También me sirve porque están las fórmulas internas y yo simplemente pongo los datos, ¿cierto? Y calculo cuál es la icónica que sea, y ahí saco, de acuerdo a la función, un número, un dato, y de eso, ¿cierto? Saco la información. Y por lo tanto, ¿cierto? También estuvimos viendo, por ejemplo, las funciones de texto, ¿cierto? Que son las típicas que me permite a mí utilizar el Excel, porque no solamente es para números, sino que también para escritura, y por lo tanto, ¿cierto? Tengo la posibilidad de concatenar, ¿cierto? De poner mayúsculas, minúsculas, de comenzar con el nombre propio, o sea, con las primeras letras del nombre que sean siempre en mayúsculas, y cosas así, que son las relativamente típicas que uno utiliza cuando, ¿cierto? Yo estoy aplicando Excel, porque en definitiva, si yo quiero hacer una escritura, lo más probable es que voy a usar Word y no Excel, ¿cierto? Por lo general uno no usa Excel, sino que simplemente inmediatamente abre un Word y se pone a escribir. ¿Ok? Pero si yo tengo que hacer, como lo hemos estado haciendo, y esa es la idea de los trabajos en grupo que hemos ido realizando, ¿cierto? Yo tengo una cierta situación que yo tengo que o buscar las variables, ¿cierto? La información en el sistema, en este caso por la internet, o ¿cierto? Me podían dar la opción de que yo la inventara, por lo tanto no tengo para qué buscarla, pero sí tengo que inventarla. O por otro lado, los datos están dados, ¿cierto? Como en el caso, por ejemplo, en particular, hablando ya de lo último, el caso que están analizando con respecto a lo que es cobranza, ¿cierto? Ahí los datos están dados, los anexos están dados, entonces no tengo que inventar nada, solamente tengo que ver cómo yo disgrego esa información, ¿cierto? Me servirá toda, la tendré que separar por periodo de morosidad, por tamaño de morosidad, de importancia, bueno, ahí
voy viendo yo, necesito en base al cuadro anexo número 1, que incluye todas las variables posibles, cómo yo lo voy digregando, ¿cierto? Y ahí está también el trabajo de ustedes como expertos en el tema, porque por eso fueron llamados como grupo para analizar la investigación, realizar, perdón, la investigación con respecto a qué está pasando con la liquidez de esa empresa y cómo solucionar el tema, si que tiene solución. Y, ¿cierto? Por último, ya de acuerdo a lo que estábamos conversando, hoy día nosotros vamos a ver, que de partida yo sé que ustedes ya lo han realizado, porque algunos de los trabajos que me han enviado ya han hecho gráficos, por lo tanto ya manejan los gráficos, y eso es obvio, porque ¿cierto? Uno maneja también o utiliza Excel justamente por los datos para después sacar gráficos, y por lo tanto ¿cierto? Las funciones gráficas. Entonces, si nos damos cuenta, en realidad, lo que hemos estado viendo con respecto a esta herramienta, ¿cierto? No se olvide que Excel es una herramienta para nosotros como administradores, que nos va a servir aplicar ciertas funciones de una manera un poquitito más rápida, ¿cierto? Más ágil, y con ello logramos ser más eficientes y eficaces en nuestro trabajo. Y por lo general, ¿cierto? De acuerdo a lo que ustedes inclusive pudieron participar, y yo me alegré mucho que lo hayan hecho, ¿cierto? Con esa exposición. Claro, ahí uno ve a un alto personaje, un economista internacional, ¿cierto? Con muchos premios, pero que lo que hace lo mismo que nosotros vamos a hacer nosotros. Buscar información, o aquí está la información que me echó con la empresa, ¿cierto? O yo la invento, así que como le digo, de repente ya inventen ustedes los datos. Pero en este caso, obviamente, se busca la investigación y por lo tanto uno tiene que hacer una investigación para atrás. Una vez que yo realizo la investigación, ¿cierto? De acuerdo a lo que yo investigué, que obviamente sean datos reales, ¿cierto? Que sean fuentes fidedignas y no que parece que escuché que, sino que de una fuente que corresponde, por ejemplo, del INE, ¿cierto? Del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Hacienda o del CENSE, de cualquier parte, que la información sea de un organismo serio o de la misma empresa que yo estoy analizando, ¿cierto? Los cálculos que estén ahí almacenados en el departamento que corresponda. En base a eso, en base a esa investigación, en base a esa búsqueda de datos, yo simplemente, ¿cierto? Los vacío, ¿cierto? Los traspaso a un cuadro. Y ese cuadrito, por lo general, ¿se acuerdan inclusive que le hice el comentario que los cuadros que presentó el economista dejaron harto que decir porque eran como bien pobretes, ¿cierto? Era así nomás blanco con negro, ¿sí? No tenía ninguna gracia. Pero de alguna manera uno sabe que ya los puede amonorar un poquitito, le puede agregar algunos colores, ¿cierto? Institucionales, o algún color así que dé apariencia de relax, ¿cierto? Otros no están dando colores así rojos, así extraordinariamente complicados que dan así como cierto. Claro, cuando yo quiero destacar algo, lo más probable es que utilice esos colores. Pero en base, ¿cierto? A ese cuadro, que uno mismo confesiona y por lo tanto las variables van a ser las que uno crea necesario que se incluyan, y el orden, inclusive en el cual yo ponga de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿cierto? Va a depender también de uno, porque yo quiero poner esta variable primero con los datos que corresponden, ¿cierto? Y lo hago como columna o como fila, y voy a ver también qué es lo que me sirve. Ah, y se me olvidó, hablando de cómo yo voy a colocar los gráficos, ¿cierto? Como yo quiera, hablamos también de lo que es las funciones de, ¿se acuerdan las funciones de los cuadros dinámicos? ¿Cierto? Eso me permitía justamente amononar, ¿cierto? Digámoslo así, los cuadros, para que si yo tengo un cuadro muy amplio, muchas variables, muchos clientes, como por ejemplo en el caso que estamos viendo, 28 clientes, y cada vez que voy a hacer un cuadro con 28, ¿cierto? A lo mejor lo voy a resumir en, me interesan los que deben más, ¿cierto? A más largo plazo, por ejemplo, solamente los de 90. Pero no solamente todos los de 90, sino que lo voy a separar en dos grupos, los que de 50 para arriba, 50 para abajo en cuanto a volumen, por ejemplo, y ahí tendría cierto cuadro más chiquitito, por lo tanto yo lo voy amononando de acuerdo a como yo quiero y lo voy dinamizando, es decir, le voy agregando como algo más entretenido para el ojo, ¿cierto? De tal manera que la persona que lo ve perciba rápidamente lo que yo voy a decir, y no le presento un cuadro voluminoso que no me dice nada, que lo único que veo son muchas letras y muchos datos, en otras palabras, muchos números, pero que no se ve ninguna evolución, salvo que me dedique a analizar el cuadro, pero uno no tiene mucho tiempo para mostrar un cuadro y diga ya, analícelo y esté en media hora bien, ¿sí? Porque uno lo muestra y automáticamente sale el gráfico. Bueno, esa es la idea. Entonces, retomando el tema del que le estaba conversando, nosotros vamos a hacer ese tipo de estudios, nosotros vamos a investigar, vamos a analizar, o vamos nosotros mismos a buscar y a conformar los datos,
Una vez que tenemos los datos, hacemos los cuadros ¿cierto? Voy a decir la misma palabra mononal, pero ¿cierto? Uno los diseña de acuerdo como uno estime pertinente. Todas las variables, solamente algunas variables, ¿cierto? Para que quede un poquito más chico y por lo tanto el cuadro quede más amigable. Y de acuerdo a esos cuadros que yo mismo voy a ir realizando, viene muy bien acompañado, ¿cierto? El tema de los gráficos, porque los gráficos son los que en definitiva me van a permitir a mí tener, inclusive, ¿cierto? Viendo esos números, la tendencia que podrían tener esos números, si van a la alza, si van subiendo, bajando, por lo tanto hay una tendencia que permanece en el tiempo, o una tendencia alcista, una tendencia que va disminuyendo. Entonces ahí yo puedo ir sacando las famosas e importantes conclusiones de mi trabajo. Y no se olvide que yo busco datos o tengo datos justamente para eso, ¿cierto? Para tabularlo en un cuadro, después graficarlo, sacar información y en base a esa información tomar decisiones, que en definitiva es lo más importante que hace un administrador, tomar decisiones. ¿Cierto? Eso ya ustedes también lo tienen súper claro. Y obviamente que las decisiones tienen que ser la más aceptada posible dentro del rango y por lo tanto significa también que nosotros tenemos que ser eficientes y eficaces. ¿Cierto? Lograr en el menor tiempo posible y al menor costo posible lo que yo estoy buscando, por lo tanto mis objetivos. Y para eso siempre me sirve, siempre me ayuda los datos, transformarlos en información, la información bien presentada, ¿cierto? Con un buen cuadro, un gráfico adecuado, vale más que 1000 palabras, y por lo tanto yo no tengo mucho que hablar, sino que simplemente hago una pequeña presentación, un pequeño resumen y conclusión de lo que se está mostrando ahí en el gráfico. Y eso es lo que nosotros hicimos a lo largo, ¿cierto? de este curso de planilla de cálculo, ¿cierto? Que en definitiva, como siempre le he dicho, me va a servir para administrar. ¿Cierto? Esa es la gracia de cada una de las asignaturas que ustedes toman, ¿cierto? A lo largo de su carrera, es que todos van agregando ciertos granitos, porque varios granos son una montaña. Esa es la idea. Y la idea también es entender que estas asignaturas no son aisladas, ¿cierto? Sino que es algo absolutamente integrado de una carrera, como por ejemplo la administración, que tiene muchas asignaturas, pero que todas están integradas de una u otra manera. ¿Cierto? En algún punto se topan, de tal manera que yo entienda por qué yo estoy estudiando esto, por qué me sirve esta asignatura, por qué me sirve este tema, por qué esta herramienta es importante, por qué estas funciones yo tengo que aplicarlas. Y esa es la gracia de lo que nosotros hacemos con sus respectivas asignaturas. ¿Ya? Entonces, ahí está más o menos el corazón de lo que es planilla de cálculo, el corazón de lo que nosotros hemos visto y el corazón de lo que yo le he pasado, ¿cierto? Ahora, obviamente que se entiende, ese es el objetivo, ese es el propósito. La idea no es complicar la vida con esta herramienta, por ejemplo, los alumnos, y que al final Excel sea tan complicado que nadie lo quiere tomar porque casi todos lo reprueban, ¿cierto? Esa no es la idea. Lo mismo, por ejemplo, cuando yo hago matemática financiera o finanzas, que son también ramos complicados, si uno quisiera complicarlo, ¿cierto? En cuanto a ejercicios, fórmulas, lo puede complicar y nadie lo prueba, pero esa no es la idea. La idea es que ustedes entiendan que existen números, existen datos, existen funciones que yo las puedo utilizar, que hay herramientas que me ayudan, pero más que saber de memoria, ¿cierto? Cómo está constituido, meterme dentro de Excel y modificar poco menos o crear un Excel 2. No se trata de esa la idea, porque ustedes están estudiando administración, y por lo tanto son herramientas que me ayudan a generar mis funciones. Y por lo tanto también les he comentado que dependiendo del cargo en el cual ustedes pueden estar y que ustedes pueden estar de mandos medios para arriba, pueden llegar a ser su propio emprendedor, ¿cierto? Pueden llegar a ser gerente de una empresa, ¿por qué no? Para tener personal que va a ser este asunto de manejar las herramientas, y uno tiene que tener la capacidad de que los datos que obtuvieron ellos, los tengo que analizar para saber si efectivamente está correcto. Siempre le he dicho, aunque sea un promedio de, por ejemplo, las notas, bueno, si son 5 notas, yo mismo voy a hacer por último un par de promedios al azar para que esté todo correcto, si no hace cosas que me vaya a equivocar, o si son la cantidad promedio de producción de un departamento de producción, lo mínimo que puede hacer uno es chequear, aunque el que me lo entregó, ¿cierto? Es una persona de toda mi confianza, pero el responsable último soy yo, por lo tanto tengo que chequearlo. Cuando sale la remuneración, para ver si los haberes están bien sumados, después le hacemos los descuentos y efectivamente los haberes menos los descuentos me dicen tanto, que también lo podemos hacer en Excel, ¿cierto? Eso también lo tengo que chequear,
Por ejemplo, si yo ingreso una factura y la factura me dice que es de 1 millón, el IVA tiene que ser 119.000, ¿cierto? Porque es un 19%, por lo tanto, el monto total de la factura es 119.000. Pero eso yo lo tengo que saber y rápidamente calcular, porque puede que me lo entreguen, ¿cierto? El más importante, o el más inteligente, o el más amigo de la empresa, pero se equivocó. Y si se equivocó, me hizo equivocar a mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Chequear. Una vez que yo chequeo, ¿cierto? Puedo llevar a cabo todo el proceso que podría tener de acuerdo al protocolo. Entonces, la gracia siempre es, a pesar de que, ¿cierto?, yo sea experto en una herramienta, lo más probable es que cuando yo ya esté trabajando y tenga, ¿cierto?, la posibilidad de estar en un nivel superior, voy a tener otras personas que van a hacer ese trabajo por mí, pero igual lo tengo que revisar. O puede que me toque justamente hacerlo a mí, ¿cierto? Ingresar los datos, ingresar la información, hacer los cuadros, y por lo tanto ahí está. O sea, hago los cuadros, los gráficos, los analizo, lo voy a manejar bastante bien, voy a quedar súper bien frente a mis superiores o a mi jefe, porque este personaje se maneja y entiende lo que está diciendo. Porque muchas personas dicen, mire, este es el resultado. Y uno le pregunta, ya, pero ¿qué significa ese resultado? No sé, pues me dio 100. Sí, pero ¿qué significa 100? ¿Es bueno o es malo? ¿O vamos a tener que cerrar la empresa o seguimos hacia adelante? Esa es la gracia cuando uno analiza desde el punto de vista de la información que me entregan los datos para tomar decisiones. ¿Ok? Y esa es la gracia del administrar. Entonces, ahí estamos. ¿Ok? Utilizar la herramienta a mi servicio y no que la herramienta sea una complicación, sino que todo lo contrario, que me ayude, que me favorezca, que me favorezca, ¿cierto? Nosotros usamos celular ahora no solamente para llamar por teléfono, sino para por muchas cosas que nos han facilitado la vida, pero también nos han complicado la vida, ¿cierto? Porque hagan ustedes el esfuerzo de dejar un día el celular apagado en su casa y salgan a la calle para todos partes. Bueno, ahora no pueden salir, pero supongamos, ¿cierto? Uno como que se siente desesperado porque se me olvidó lo más importante de mi vida, se me quedó en la casa y uno se pega un tremendo un viaje de vuelta para buscar el celular. Bueno, la tecnología tiene esa gracia, que por un lado nos favorece, pero por otro lado también nos complica la vida, ¿cierto? Porque dependemos mucho de ella. O si no, díganme cuando uno podía ir, ¿cierto?, sin problema al banco, y estaba 1 hora en la fila cuando de repente se cayó el sistema. Y todos para la casa, y perdimos toda la mañana. Y no hay nada que hacer. Entonces, uno tiene que saber que los sistemas informáticos, ¿cierto?, las herramientas que están asociadas con el sistema informático, con la computación, me ayudan, pero yo también tengo que ser capaz, y por eso que se les pasa, por ejemplo, la asignatura estadística, la asignatura matemática, la asignatura X de finanzas, y etcétera, etcétera, para que uno no dependa tanto de la herramienta, sino que también sepa utilizar la forma, aunque sea forma a la antigua, ¿cierto?, con una calculadora y utilizando papel y lápiz, porque eso también es importante. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la gracia, ¿cierto?, de nosotros haber estudiado esta asignatura planilla de cálculo. Bueno, ya han pasado 8 minutos, ya han ingresado harto, así que para avanzar rapidillo, voy a pasar la lista, porque si no después se me va a olvidar. Entonces, partimos. Déjenme un segundo porque está medio lento el sistema. Ahí se abrió. Ok. No se olviden siempre, si yo digo el nombre, usted me dice presente. Noemí Aravena. Presente, profe. Muy bien, y con ánimo, así que estamos bien. Estamos Así bien. es, para que usted vea. Perfecto. Abril Arredondo. Presente. Ok. Catherine Cárcamo. Catherine. No hay un chat que diga aquí estoy, pero no puedo hablar. ¿No? No está. Carolina Cavieres. Profe, la Catherine Cárcamo, si está, si está. Ah, ya, Sí, ahí está. la escuché así, pero despacito, pero está. Ya. Gracias. Carolina Cavieres. Presente, profe. Ok. Carolina Chandía. Se me había caído el internet. Presente, profe. Ya, ahí está hablando Catherine. Sí, que se me había Yo, caído el internet. Carolina. Sí, pero ya está, ya te puse el día, así que estamos bien. Gracias, Catherine. Ya, vale, gracias. Vale, Constanza Delgado. Presente, profe. Ok. Salomé Espinosa. Presente, profesor. Gracias. Rodrigo Figueroa. Presente, profe. Bien. Andrea García. Presente, profe. Ok. Estefanía Herrera. Presente, profesor. Ok. Paola Jaramillo. ¿Paola? ¿No? ¿No está?
Ok. No Bueno, se ve. Geraldine, ¿está? Geraldine, Sí, ¿quién? presente, profesor. Ya. Tenemos que ver el tema de tus pruebas, Sí, ¿cierto? Ahí por el correo nos comunicamos. ya. Anabela. Vale. Presente, profe. Ok. Sigo con Catalina León. Presente. Ok. Kevin Maturana. Kevin. Hola, profe, presente. Ok. Ella me está chayando porque 100% iba a fallar. Adelaida Mendoza. Presente, profe. Ok. Ana Moncada. Presente, profe. Bien. Michelle Muñoz. Presente, profesor. Bien. Seguimos con Juana Navarro. Presente, profesor. Ok. Laura Nieto. Presente, profesor. Bien. Daisy Orellana. Daisy. ¿No? ¿No se ve por ahí? Ok, no está. Claudia Paineo. Presente, profe. Ok. Fabiola Quiroz. Presente, profe. Bien. Natalia Riquelme. Natalia. Ya, ha faltado bastante. Lisbeth Cerón. Lisbeth. Presente, profe. Ok. Indra Toledo. Presente. Bien. Jacob Urrutia. Presente, profe. Vale. Y Tania Zúñiga. Tania. ¿No? Ya. Entonces, rápido, son un poquitito lo que falta. Paola Jaramillo no está. Daisy Orellana. Natalia Riquelme. Y por último, Tania Zúñiga. Perfecto. Entonces, cerramos el tema y me vuelvo, o sea, sigo en la sala, pero ahora me vuelvo a verlos a ustedes. Bien, entonces, de acuerdo a lo que estábamos conversando, esa es la idea, ¿no es cierto?, del tema de la planilla de cálculo. Si que nos toca ver ahora es algo que es bastante sencillo, ¿cierto?, porque no es complejo, pero que sí es muy entretenido porque me da una visión diferente de cómo acumular, ¿cierto?, de la acumulación de los datos, que puede estar en un cuadro que puede ser muy poblado y tiene muchos datos y uno se pierde un poquitito con tantos números, mejor transformarlo en un gráfico y el gráfico, aunque sean 100, 200, una cantidad impresionante de números, igual simplemente me lo va a aproximar todo y me va a hacer por ejemplo, una evolución, ya sea una línea, ya sea un gráfico circular, ya sea un gráfico de barra, y por lo tanto uno va a tener la certeza de si las barritas van subiendo o van bajando, y por lo tanto uno tiene una visualización mucho más precisa de los datos que en el cuadro puede que no me digan nada, porque son tantos datos que me pierdo. Entonces, esa es la idea cuando uno hace un gráfico. Entonces, lo que voy a hacer ahora, obviamente, es compartir la pantalla y empezar los PPT, quiero decir que son así como un chiste porque son absolutamente dinámicos, o sea, dinámicos, disculpen, estáticos, ¿cierto? Es una foto nomás, pero por lo menos, ¿cierto? De alguna manera había que hacer los PPT, porque no le estaba haciendo video a cada rato, si total después lo íbamos a hacer en las clases y íbamos a utilizar el Excel. Entonces, en definitiva, como aparece ahí, ¿cierto? Muy sencillo en el PPT que nos correspondía ahora en la semana, que yo me imagino que lo vieron, ¿cierto? Porque está dentro de los datos que tenían que chequear o revisar en la semana, el tema de los gráficos. Entonces, cuando uno se va, ¿no es cierto?, como dice, insertar, cuando yo aprieto insertar, la barra al medio me aparecen todos los tipos de gráficos y dependiendo, ¿cierto?, de qué es lo que yo necesite, va a ser el gráfico que yo requiera. Aun cuando yo tengo una cantidad importante de gráficos, ¿cierto?, como por ejemplo ahí dice de columnas, de líneas, de circular, de barra, de área, dispersión y otros gráficos. O sea, tengo la posibilidad inmensa de gráficos porque una de las características que tiene Excel, siento que justamente me ayuda mucho en ese tipo de funciones, porque se supone y se entiende que es importante para la investigación que yo realizo, de una vez que yo almacené los datos en un cuadro, traspasarlos, ¿cierto?, a un gráfico en particular. Entonces yo puedo ir amononando, ¿cierto?, como
cómo mejorar los gráficos, cómo agregarle títulos. En definitiva, ¿no es cierto?, no tiene mayor ciencia que lo que le estoy mostrando. De tal manera que de ese cuadro que está a la izquierda, que de repente, ¿cierto?, inclusive si uno lo ve, dice la edad, día por mes, taza de café por día, ingreso. Claro, ahí yo lo aporté porque la información es mayor, ahí lo vamos a ver en el Excel. Pero en definitiva ese cuadro no me estaría diciendo nada. Sino que yo lo puedo ordenar, por ejemplo, ya lo voy a ordenar, ahí está ordenado, ni siquiera está ordenado, porque estoy viendo que no hay ningún orden. Porque uno lo podría haber ordenado ya de menor de edad a mayor edad. Entonces eso ya lo sabemos hacer. O todo lo contrario, partir por el mayor hasta el menor. Y ahí, ¿cierto?, se mueven todos los datos. Entonces yo ahí podría decir, bueno, de acuerdo a la edad, parece que los más viejitos les gusta más café que a los jóvenes que lo toman menos. O al revés, ¿cierto? Los que tienen menos edad son los que más toman café y mientras más viejitos toman menos. Entonces yo pues, ahí podría ir viendo alguna tendencia, pero así como está el cuadro, ¿cierto?, de números, es como empezar así a tratar de decir algo. En cambio, si yo lo traspaso a un gráfico, ¿cierto? Claro que el gráfico ahí de alguna manera está tan loco que uno no sabe qué hacer, pero por lo menos, ¿cierto?, uno va viendo que de acuerdo a la edad que es celestito, que también es bastante disperso, ¿cierto? Por lo tanto, uno no tiene una tendencia muy clara de decir, bueno, de acuerdo a la edad, se toma más café, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí uno tiene que empezar a ver qué cuadro me sirve, porque a lo mejor este de línea no me resulta tan interesante, y por eso es que yo les digo, ¿cierto?, que existen muchos cuadros, muchos gráficos, y de los gráficos yo tengo que ver realmente cuál es el que más, ¿cierto?, se aproximaría, me serviría para representar mi análisis. Porque, por ejemplo, también yo puedo, aquí, bueno, obviamente en este caso, yo se lo voy a comentar porque, ¿cierto?, también yo hago econometría, que en la universidad, que es un ramo bastante complejo, y la econometría es la economía con la estadística. Y por lo tanto, ¿cierto?, ahí uno ve una variable con respecto a otra, la incidencia que tiene una variable en otra. Entonces ahí uno tiene, para este tipo de situaciones, los cuadros más importantes, los que más se aprestan para esto, sería el gráfico de dispersión, para ver cómo, ¿cierto?, me afecta una variable con respecto a la otra. Pero como aquí estamos los gráficos básicos, yo les estoy mostrando, ¿cierto?, por ejemplo, el gráfico de línea. Entonces, si seguimos avanzando, ahí yo puedo mejorar de alguna manera el gráfico y ahí, ¿cierto?, se ve un poquitito más claro que, por ejemplo, ahí yo, ¿qué es lo que hice? Mejoré el gráfico porque la edad ya la posicioné de menor a mayor. Y aquí aparece, ¿cierto?, el gráfico, la línea celestito que dice edad, espero que lo puedan ver, ¿cierto? A medida que aumenta la edad, va para arriba el gráfico. Entonces ahí yo puedo ver, por ejemplo, qué pasa con la edad. Con este rojito que dice días por mes, ¿cierto? Y aquí uno ve, aunque es medio, no tiene una caída tan significativa, pero aunque tiene cierto ascendencia, pero sigue una marcha hacia abajo muy pronunciada. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos decir que a medida que pasa la edad, o que avanzamos en la edad, los días por mes que se va en este caso Starbucks, porque que era el local, son menores. O sea, en otras palabras, a los jóvenes les gusta estar más tiempo en Starbucks. A lo mejor, como dice ahí, taza de café, que es como la plomita, ¿cierto? No toman mucho café, pero por último les gusta estar ahí. Entonces uno puede ya empezar acá a tomar algunas ciertas decisiones con respecto a decir, ok, a los jóvenes les gusta ir al local de Starbucks, pero no toman tanto café, sino que se dedican a conversar, a usar el computador, y me ocupan la mesa, ¿cierto?, bastante tiempo, pero son poco rentables para el negocio. En cambio, los viejitos van poco, pero toman alto café, por ejemplo. Si ahí, ¿cierto?, uno puede ir analizando los datos y puede ir tomando en esos bienes de los datos, hacer un análisis, tomar decisiones. Y eso es lo importante justamente de los datos. Y ahí está, ¿cierto?, el tema, por ejemplo, que también puedo utilizar los gráficos circulares, y dependiendo las variables. Por ejemplo, aquí, ¿cierto?, se cambió la variable porque tenemos mesas, sillas, living y mecedora, que obviamente es una empresa, ¿cierto?, de muebles, y por lo tanto ahí me parece, bueno, no se ve muy claro, pero dice trimestre 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Ahí uno se da cuenta también de la importancia de cómo presentar el cuadro, porque aquí, claro, se le quiso aplicar un cuadro dinámico, pero el cuadro dinámico parece que lo complicó más porque se percibe poco la información. Aparte que no dice nada, se percibe poco, y por lo tanto no se ve bien el cuadro. Entonces ahí uno lo tendría que amononar, cambiarle el color, ¿cierto?, hacer algo,
crecer las letras o destacarlas con negro, pero aquí está presentado así. Pero, y bueno, independiente del cuadro que no presta mucho, ¿cierto? Que no sirve mucho, por lo menos aparece un gráfico, que sí el gráfico de alguna manera, ¿cierto? Se supone que el gráfico nace de los mismos datos. Me están diciendo, ¿cierto? Que, por ejemplo, de las ventas anuales, por lo tanto, la sumatoria de lo que se vendió en los 4 trimestres, ¿cierto? Lo que se vende en el año, de mesas, sillas, qué sé yo, y ahí uno rápidamente puede ver que las mesas fueron 22.000 aprox, 88.800 las sillas, porque son 4 sillas por mesa, ¿cierto? Se supone que es un comedor, y así está el living y la mecedora. Si uno saca la cuenta en el gráfico, por lo menos dice rápidamente que el 71%, que es color, ¿cierto? Así medio marrón, son las sillas, y efectivamente en el cuadro que apenas se ve, ¿cierto? Yo veo que efectivamente las sillas son las que más significativamente, ¿cierto? Afectan, digamos, el total de lo que es las ventas. Entonces, en otras palabras, esa empresa vende bastante sillas, y el celestito, que es el otro más importante pedacito de la torta, son las mesas. Entonces, las mesas van asociadas a las sillas, y en otras palabras, ¿cierto? En vez de llamarle mesa y silla, le llamo comedor. Lo más probable, o sea, no lo más probable, sino que el 90% de las ventas van a ser el comedor. Entonces ahí está, ¿cierto? Uno puede ir tomando decisiones. Bueno, será necesario tener los living y será necesario tener las mecedoras, que vendo tan de poco. A lo mejor esa cantidad de dinero que utilizo en comprar material para hacer mecedoras y sillas, o sea, perdón, mecedoras y living, mejor lo hago, me dedico a hacer solamente comedores con mesa y silla, voy a vender mucho más, pero ahí después uno tiene que, ¿qué es lo que tiene que ver? Obviamente tiene que agregar otros datos, y ahí estaría, por ejemplo, la rentabilidad, ¿cierto? A lo mejor vendo poquititos living, pero resulta que la rentabilidad de los poquititos living es casi la mitad de la rentabilidad de toda esa tremenda torta que me significan las mesas y las sillas. Entonces ahí se dan cuenta que para tomar decisiones no solamente me sirve una variable, que sería la cantidad, por ejemplo, que yo estoy vendiendo de mesas, sillas, living, mecedora, en este caso sí, mecedora, sino que también tendría que agregarle la rentabilidad de cada uno de ellos, ¿cierto? ¿Cuánto gano en porcentaje, por ejemplo, con ellos, o miles de pesos? Entonces ahí voy viendo, ¿será necesario eliminar realmente, por ejemplo, lo que menos vendo, que son las mecedoras? O las mecedoras me dan una rentabilidad tan buena que aunque venda poco, mejor prefiero seguir haciéndola, porque un poquitito, pero gano harto. Entonces ahí está la historia. O a lo mejor van por las mecedoras y terminan vendiendo mesas de comedores. Entonces ahí está el tema del negocio. Se dan cuenta que dependiendo del giro, dependiendo de los datos que yo tenga, y por lo tanto las variables que yo incluí, va a ser las decisiones que yo voy a tomar. En este caso, por ejemplo, está simplemente los distintos productos que yo tengo en la empresa, pero la única variable que se consideró es la cantidad de productos vendidos, por ejemplo. ¿Cierto? El trimestre 1, 2, 3, 4 es lo que se vendió en todo el año. ¿Será necesario para poder tomar decisiones una sola variable? ¿O le tengo que agregar, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuánto es la rentabilidad que me aporta cada uno de ellos? ¿Cuánto es la cantidad que me significa en materia prima cada uno de ellos? Y así tú le puedes ir agregando más variables, de tal manera que la información que me puedan traspasar los datos para yo tomar ciertas decisiones sea mucho mejor. Y ahí está. Esa es la idea de los gráficos, ¿cierto? Yo les puedo insistir, de repente hacer un gráfico es insertar, apretar un par de teclas y listo, salió un gráfico. Pero la idea es investigar para, ¿cierto? Obtener los datos los llevo a un cuadro y del cuadro saco un gráfico. Perfecto, el procedimiento está ok. Pero ahora lo importante es que me hablen, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está diciendo ese gráfico? Porque el gráfico va a hablar, ¿cierto? Obviamente, como el gráfico no puede hablar por sí mismo, tiene que hablar por uno. Entonces uno tiene que decir esto, otro, ¿cierto? Con una buena introducción, un buen comentario y un buen cierre, que es lo que buscamos también nosotros en la última prueba que ustedes tienen que ver. Entonces, si ustedes se fijan, esa es la idea, ese es el propósito cuando nosotros estamos viendo el tema de gráficos ahora en el tema de la planilla de cálculo. Entonces, bueno, se entiende que esto es, ¿cierto? Así como foto estática, pero la idea es siempre, ¿cierto? Cuando uno utiliza una herramienta, bueno, usar la herramienta para que lo que se está mostrando, lo que se está viendo, ¿cierto? Se perciba realmente cuál es la diferencia. Entonces, ahora voy a compartir nuevamente pantalla, ¿cierto? Pero voy a abrir ahora un Excel. También de un Excel que aparecen ahí en amarillo, nombre, apellido, cantidad de tarjeta de prepago. Chicas, chicos. Profe, Sí, profesor. Ya.
Ya me estaba asustando porque como no me estaban hablando, dije, a lo mejor estoy hablando solo, estoy sin internet. Pero normal que me respondieron. Ok, bueno, uno de los cuadros que yo les mostré, ¿no es cierto?, en esa PPT así, foto 1, foto 2, es este cuadro, ¿cierto? Este que está acá. Solo que aquí está un poquitito más amononado, ¿cierto? Por ejemplo, porque yo puse a Luis Alberto con todo rojo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo modifico, porque en este caso, si ustedes se fijan, ¿hay algún orden? ¿Alguna de las variables tiene algún orden o están todas así desordenadas? Con solo ver el cuadro. ¿Qué es lo que Es sí me pueden desordenado. decir? ¿Ah? Desordenado están los apellidos, por lo menos. No están en orden. Ya, ¿y qué pasa con las tarjetas, con la edad, con los días? Porque puede que los apellidos estén desordenados, pero es porque están desordenados porque está en orden otra variable. Ah, ya. Está ya. ordenada la edad, está de mayor a menor. Bien, perfecto, ¿cierto? Entonces, ahí hubo una variable que fue la que mandó. ¿Cuál fue la variable que mandó? La edad, ¿cierto? Entonces aquí va de mayor edad a menor edad, porque va de 65, 60, 51, bla, 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 hasta 30. Entonces hay un orden. Pero, ¿cierto? Uno se tiene que dar cuenta y dice, uno tiene que ver bien el cuadro, empezar a analizar, ya, ok, esa es la variable que está mandando. Pero si uno lo ve así, ¿cierto? Así nos va viendo el cuadro y dice, no, en realidad no veo ningún orden porque ni siquiera están en apellido, no hay un abecedario. Entonces, ¿por qué, cierto? Por ejemplo, yo siempre pongo, en este caso, la fila de los datos de Luis Alberto? Es porque si yo hago alguna modificación, se tiene que modificar todos los datos, porque no se puede modificar uno y le voy pasando los datos de 8 a un tercero. Entonces, por ejemplo, aquí si yo me posiciono acá y cambio el orden, y voy a decir ahora de menor a mayor, o sea, el de 30 va a estar arriba, ¿cierto? Ahí cambió, pero resulta que efectivamente Luis Alberto, ¿cierto?, está con todos sus numeritos rojos, se cambió la fila como corresponde. Entonces siempre es importante, siempre le digo a usted, siempre es importante tener el tema de cómo yo tengo los datos y cómo yo los quiero ordenar. Entonces aquí, por ejemplo, se dice, bueno, lo importante es la edad, supongamos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo estar haciendo un análisis, eso es lo que ustedes tienen que ver en el trabajo que están realizando. ¿Qué es lo importante? Por ejemplo, será importante los tramos de 30, 60, 90, como están, ¿cierto?, dado la información que se les entregó, o será importante ver, por ejemplo, de todas las empresas, cuántas, las que deben, por ejemplo, me refiero a que están morosos, de un 5% para arriba, ¿cierto? Porque 5% es muy, muy, muy significativo en una empresa, y del 4,9 al 2 y del 1,9 al 0. Entonces ahí podría tener 3 tramos diferentes, ¿cierto?, para atacar la morosidad, no solamente porque están a 30, 60, 90, sino que qué porcentaje corresponden al total de la deuda esas empresas, y ahí hacer diferenciación. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hizo? Fue justamente lo que yo les comentaba. Bueno, este es el caso Starbucks, esos datos están sacados, es una base de datos muy numerosa, pero yo obviamente dejé algunos nomás porque para qué hacer una tremenda base de datos, donde de acuerdo a la edad, ¿cierto?, se le iban a aplicar ciertas políticas motivacionales para que tomen más café, para que asistan más al local, qué sé yo. Entonces ahí está la gracia. Entonces, como este cuadro, ¿cierto?, que en realidad el cuadro no es tan complejo porque es bastante pequeño, pero ¿cierto?, igual tiene hartos datos, hartos números, y que para encontrar alguna, por ejemplo, que te digan qué decisión tomarías tú con respecto a esto. Chuta, uno podría estar a lo mejor 1 hora tratando de mirar y ¿qué hago? ¿Qué decisión puede tomar si tantos números, tantos datos? Entonces ahí, ¿qué mejor hacer un gráfico? Entonces, por ejemplo, supongamos, ¿cierto?, de acuerdo a lo que yo les mostraba, vamos a hacer el gráfico de línea, porque las líneas me marcan tendencia. Entonces, ¿cierto?, vamos a agregar el más básico, ¿no? ¿Cierto? No nos vamos a complicar tampoco en buscar un gráfico así súper extra moderno, ¿cierto?, sino que el más común nomás, donde yo, ¿cierto?, llamo al gráfico, me aparecen las distintas alternativas, y donde dice seleccionar datos, selecciono el dato, donde voy a ir agregando. ¿Qué es lo que voy a agregar? Primero, la edad, ¿cierto? Me interesa porque es la variable que manda, porque en base a eso está diseñado el gráfico, el cuadro, perdón. ¿Cierto? Y aquí yo me posiciono y pongo, por lo tanto, la edad. Y ahí, ya por lo menos, ¿cierto?, se me está mostrando, espérenme un cochito, ahí está. Esto es solamente la edad, por lo menos, ¿cierto?, aquí está obvio porque partimos de 30 y terminamos en 65, ahí está, ¿cierto? Va aumentando la edad
de los participantes. Eso no dice nada, ¿cierto? Porque lo único que puedo decir es que tengo clientes entre los 30 años y los, ¿cuántos son? 60 casi los 70 años. ¿Ya? ¿Servirá de algo? Ok, esto puede ser. Entonces ahora voy a decir, bueno, voy a agregar otra información porque me interesa, ahora, ¿cierto? Aquí dice agregar, voy a agregar, por ejemplo, el tema de cuántos cafés por día se toman los personajes de acuerdo a la edad, ¿cierto? Y aquí voy a poner ese dato, café por día. Y aquí, ¿cierto? Ya aparece, por lo menos, la información hasta el momento, ¿cierto? Uno puede ver que a medida que avanzan los años, si ustedes se fijan, no existe una tendencia muy clara. Entonces, esa variable de la edad con respecto a la cantidad de tasas por año parece que no es muy significativa, porque si ustedes se fijan, fluctúa entre 0 y 10, independiente de la edad que tenga la persona. Entonces, ahí a lo mejor no sé si servirá esa información. Entonces, voy a empezar a agregar otros datos, ¿cierto? Voy a seleccionar, por ejemplo, otros datos ahora, les voy a agregar, vamos a suponer la cantidad de días que van por la cantidad de días por mes, ¿cierto? Dependiendo de la edad, si es que tienen alguna relación. Aquí yo pongo, por lo tanto, los datos de días por mes. Y, ¿cierto? Ya ahí, de alguna manera, por ejemplo, ya, no sé por qué me vuelve todo para atrás, pero no importa. Okay. De alguna manera ya se está mostrando que los que van más, ¿cierto? Si ustedes se fijan, salvo un caso puntual que podría ser un solo personaje que me bajó esta línea aquí, pero de alguna manera si nosotros siguiéramos con una línea que se mantiene, ¿cierto? Los más altos días que van, como dice ahí, días por mes que están verdes, van de 10 a 20, son los más jóvenes, ¿cierto? Porque estamos hablando de, por ejemplo, entre 40 y 30 años, y después ya de 40 a casi 70 años baja bastante violento y se mantiene ahí en cierto orden. Entonces ahí uno ya podría tener una cierta relación. Ajá, la variable que me interesa es edad, ¿cierto? Por la cantidad de días por mes. Entonces voy a intentar, en lo posible, aquellos personajes que van más al local, por ejemplo, hacerle una oferta, alguna promoción, ¿cierto? Alguna cosa interesante, cosa de subir las tasas, que bueno que vayan más tiempo para que consuman más. Entonces ahí está la gracia de cómo uno puede ir abarcando y puede ir considerando de acuerdo a los datos, ¿cierto? Que me da el cuadro, la información. Yo puedo ir a agregar ahora, por ejemplo, 8, por ejemplo, la cantidad de tarjetas de prepago. Vamos a ver si tienen alguna relación, ¿cierto? Y ahí, de acuerdo a la edad, entonces veo las tarjetas de prepago. Significa que ellos compran, ¿cierto? Bueno, en Starbucks uno tiene la posibilidad de comprar una tarjetita que te dice, bueno, tienes derecho a tantos cafés, tantas cosas, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a ver el orden, pero primero, ¿cierto? Bueno, voy a cambiar esto que dice 1, 2, 3, 4 por lo que corresponde, ¿cierto? Yo lo pongo editar, y aquí voy a poner los apellidos nomás, ¿cierto? Porque para qué voy a poner los apellidos y los nombres. Y ahí ya está, si que yo quisiera ya hacerlos por apellido, por todo el cuento, ¿cierto? Para hacerlo un poquito más interesante. Pero a medida que avanza la edad, si ustedes se fijan, los datos abajo están así como medio acumuladitos. En cambio, aquí hay una punta media extraordinaria, algo pasa con eso, ¿cierto? Con esos datos. Aquí hay un caso extremo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que en estadística las famosas desviaciones estándares, que me dicen que hay algunos que están dentro del margen, pero otros que se escapan? Bueno, en este caso, obviamente que los puntos que se escapan son el 200 y el 100, porque la mayoría está entre el 25, ¿cierto? Y el 50. No, de ahí se mueven. Entonces, estos dos casos como que afectan y no ayudan, no aportan al estudio. Entonces, así, ¿cierto? Voy viendo que a lo mejor cuando ya le estoy agregando muchas variables, se me está enredando el gráfico, no lo estoy encontrando tan interesante. Entonces simplemente uno empieza, ¿cierto? De alguna manera a eliminar algunas variables que no me aportan. Todo lo contrario, me complican el tema. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Yo puedo utilizar también, por ejemplo, 8, porque digo, bueno, ya, está bien ese tema, el tema de las líneas. Pero voy a utilizar otro cuadro. Por ejemplo, ¿cierto? Aquí uno puede darse el gusto de elegir el que quiera. ¿Cierto? Aquí tengo el cuadrito. Voy a tener que bajar un poquito para el cuadro circular, donde, por ejemplo, si están seleccionar datos, voy a poner aquí, por ejemplo, ¿cierto? Más que la edad, me interesa, por ejemplo, los ingresos de las personas. Entonces, por ejemplo, puede ser, ¿no es cierto?, que me interesa ver ese análisis, y aquí me va a faltar, ahí está, ¿cierto? Le pongo a aceptar,
aceptar, aquí no lo voy a poner con nombre, bueno, si le pongo nombre va a ser lo mismo, pero se dan cuenta que ahí está el abanico de lo que yo quisiera, y por último están los porcentajes, ¿cierto? Que ya me pueden poner los porcentajes afuera, los porcentajes adentro, ahí, ¿cierto? O dejarlo sin porcentaje, solamente con los colores, y obviamente si yo los quiero destacar, ¿cierto? Saber cuáles son los personajes, selecciono los datos, ¿cierto? Y aquí simplemente, como dice acá, voy a editar y pongo, más que los nombres, me interesan los apellidos, por ejemplo, ¿cierto? Y aquí ya aparecen aquí los personajes, cuál color significa, si es Tenorio, Freire y todo el tema. No sé si esto me servirá más que, por ejemplo, el porcentaje, ¿sí? Que aparezca así, a lo mejor se ve muy desordenado, ¿cierto? Ya se ve muy poblado, es mejor dejarlo así. Entonces ahí uno va a ver, ¿cierto? De acuerdo a la información que requiera, el tipo de gráfico que yo quiero realizar. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, teníamos una variable que es el nombre con el apellido, después tenemos 2, 3, 4, 5, 6 variables con respecto a un tema en particular. Entonces, si aquí nos damos cuenta, si ingresamos las 6 variables en las líneas, se me desordena porque se me junta mucho, se me pobla mucho y no me está aportando. Entonces ahí yo tengo que ir, igual como el gráfico de dispersión, que es también siempre en base a 2 variables, no, porque una la analizan con respecto a los 8, no todas juntas, ¿ok? Entonces, dependiendo de los datos que estemos buscando, aquí por ejemplo, el que aparecía en el ejercicio, o sea, en el PPT, que yo le mostré, donde aparecen las mesas, las sillas, el living, el comedor. Aquí está un poquitito, ¿no es cierto? Ya está un poquitito más mejor, como diría el Guaso, presentado el cuadro, porque de alguna manera me está diciendo, ¿no es cierto?, que yo quiero, por ejemplo, ¿cierto? Ahí ya ahí se parece un poquitito al anterior, pero por lo menos se ve que dice trimestre 4, 3, 2, 1, ¿cierto? Y hay un cierto destacamiento de los datos. Entonces, por ejemplo, en este tipo de datos, donde aparecen las mesas, los distintos tipos de productos, yo, por ejemplo, aquí podría aplicar, aquí, por ejemplo, podría decir suma, ¿cierto? Para ver todo lo que se vendió en el año, en cuanto a números de productos, ¿cierto? Y aquí está la suma, ¿cierto? No nos olvidemos de la función suma, pongo los 4, cierro paréntesis, ¿y qué pasó? ¿Por qué me pasó eso? ¿Quién me lo puede decir? Puede estar muy angosto tiene que enanchar un poco más. Ajá, muy bien. Son detallitos que de repente dice, oye, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Cierto? Aparece que, cuando aparece así como medio raro es porque tengo que ampliar, porque obviamente el valor que apareció ahora son 117.900. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Yo podría hacer un gráfico, ¿para qué lo voy a hacer por trimestre? Si ya lo quiero anualizado, por algo lo hice anual. Entonces voy a insertar, por ejemplo, el famoso gráfico de barra o de columna, ¿cierto? Tenemos cilíndricas, cónicas, pirámides, lo podemos poner. Entonces vamos a hacer simplemente el más típico nomás, porque aquí la idea no es, ¿cierto?, poner así un gráfico así demasiado majestuoso, porque lo que interesa son los datos, lo voy a hacer pasar en un gráfico, y del gráfico yo tomar decisiones en base a la información que puedo sacar. Entonces, ¿cierto? Aquí yo simplemente lo mismo, mouse botón derecho, seleccionar datos, ¿cierto? Aquí está el tipo de cuadro, voy a agregar, y por ejemplo aquí está el primer trimestre, ¿cierto? Y aquí pongo los datos que corresponden al primer trimestre, que son estos 4. Y ahí ya me aparecen, otra vez me tiro para acá, aparecen los datos. Este es el primer trimestre. Si ustedes se fijan, de acuerdo a la información, efectivamente la cantidad de sillas que se venden son bastante importantes, significativas con respecto, ¿cierto?, a lo que se vende de mesa y de los otros productos que apenas aparecen. Bueno, entonces voy a ver, eso solamente pasó en el primer trimestre, veamos qué pasa si eso se mantiene, ¿cierto?, en los otros trimestres. Entonces voy a agregar aquí el dato del segundo trimestre, ahora, ¿cierto?, ahí está el nombre, y aquí pongo los datos que corresponden al segundo trimestre, ok, y ok de nuevo. Ahí volvió lo mismo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Pero aquí aparece 1, 2, 3, 4, y yo no sé lo que es 2, por ejemplo, ¿cierto? Aquí se me aparece clarito que el azul es el trimestre 1 y el rojito el trimestre 2. Entonces aquí, ¿cierto?, tengo que cambiar esos datos, porque me interesa acá, ¿cierto?, en la parte de edición. Aquí pongo mesa, silla, living, le pongo aceptar,
vuelvo a aceptar, ya está. Ahora ya estas son las mesas, estas son las sillas, el comedor y así, yo puedo ir seleccionando todos los trimestres, de tal manera que me quede claro cuál es la tendencia que pasa con los productos que yo estoy ofreciendo en este momento en cuanto a mi negocio, ¿cierto? Aquí está paso a paso, y ahí ya el verdecito del trimestre tercero, y le agrego, ¿cierto?, el último trimestre, aunque sea una lata, pero ahí uno va viendo, porque no se olviden que cuando yo voy agregando variables, voy viendo si el cuadro se me desarma, si el cuadro se me pobla mucho, hay alguna tendencia que puedo ver rápidamente que a mayor edad, por ejemplo, los más jóvenes van más tiempo al local o toman más café, entonces ahí yo tengo que ir viendo una variable con otra, que es más que agregándole variables, que al final uno es lo mismo que el cuadro que tenemos con muchos datos y que en definitiva no me habla mucho, sino que yo simplemente lo voy parcializando, ¿cierto? Lo voy aquí utilizando los trimestres, por ejemplo, voy viendo alguna información trimestral y después digo, ya sé qué más, dado que sigue la misma historia, voy a poner qué pasa si pongo los 4 trimestres. Y ahí está. ¿Cierto? Ahí ya se ve claramente, se destaca que en el último trimestre, por lo tanto, esta empresa tiene la concentración de sus ventas en todas las ventas, ¿cierto?, en el último trimestre, porque aquí está clarito, ¿cierto?, el color marrón, no, este es color, ¿qué color es el marrón? Parece que no. Así que ahí está. Entonces, tiene como una normalidad en los 3 trimestres anteriores, pero en el último se dispara, en todos los productos. Pero también, ¿cierto?, uno puede percibir aquí, obviamente, mucho más claro, en el cuadro, por ejemplo, en este caso de columna, que si yo lo veo en números, ¿cierto? Yo también en números veo claramente que se vende bastante más mesa y silla, pero aquí como que, más que los números, la imagen de solamente ese cuadro, yo me estoy dando cuenta que en el 4º trimestre se venden violentamente más sillas, mesas, mecedoras que living y todos los otros trimestres. Entonces, me tengo que preparar para ese periodo, tengo que analizar, como les comentaba antes, será bueno seguir vendiendo las mecedoras que casi desaparecen del gráfico y a lo mejor concentrarme en más mesas y más sillas para vender más, pero ahí yo tengo que ver otras variables como la rentabilidad, ¿cierto?, el desarrollo. A lo mejor es bueno tener una variedad un poquito más amplia de productos, que venda poco, pero tenerlo, por si alguno llega allá, ¿cierto?, motivado por el living y se lleva al comedor. Entonces ahí está la gracia de las variables que yo voy a necesitar para tomar decisiones. Porque como les comentaba, ¿cierto?, aquí no es a lo mejor prudente tomar una decisión tan drástica si solamente me baso en la cantidad de productos que yo realizo en forma anual o trimestral de un producto en particular, sino que tengo que ver otras variables, como por ejemplo, ¿cierto?, la motivación que van las personas a comprar el comedor, la rentabilidad, el número de vendedores, porque a lo mejor tengo 10 vendedores vendiendo comedores y mesas y sillas, pero no tengo ninguno vendiendo mecedora, y de repente por ahí alguien sale y dice, oye, usted tiene una mecedora, sí, ya, véndemela. Entonces a lo mejor tendría que también, por ejemplo, si el producto no es bueno que desaparezca porque tiene una buena rentabilidad, a lo mejor agregar un vendedor adicional o de los 9 destinar uno que venda a lo mejor exclusivamente mecedora y living, de tal manera de mejorar lo que es, ¿cierto?, la venta. Entonces ahí uno va, como les comento, tomando decisiones con respecto al punto de investigación que yo esté realizando. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir. En el caso, si ustedes se fijan, en el caso que ustedes tienen del trabajo que corresponde a la cobranza de una empresa, los datos ya están dados y la gracia es, por lo tanto, ahora llevarlos a cuadros, ¿cierto? Que, bueno, los cuadros que hemos hecho hasta el momento han sido generales, que son los que yo les pedí, que era el anexo 1 tal como está, después, ¿cierto?, la sumatoria de mayor a menor, pero después hicimos otro gráfico con el de 30 días de mayor a menor, con el de 60 días de mayor a menor y con el de 90 días, que ahí tenemos 5 gráficos. Pero los gráficos que tienen que empezar a hacer ahora, y que en definitiva, ¿cierto?, vendrían a ser así como gráficos dinámicos, que son más pequeños, con alguna cosa de colorcito, destaque, eso depende un poquito de las políticas de cobranza que ustedes quieren aplicar o que el docente, ¿cierto?, de la asignatura de cobranza, en este caso, les vaya diciendo cómo lo tienen que ir atacando el caso. Ahora, si lo deja su libre albedrío, ¿cierto?, que puede ser, bueno, ahí yo ya podríamos conversar la próxima semana cómo yo le voy a ayudar, cómo lo podría ir haciendo para ir sacando distintos segmentos y hacer una política de cobranza. Pero si tienen que aplicar la política de cobranza que se le está implementando en la asignatura, bueno, ahí yo les podría ayudar después cuando ya hagan los gráficos y ustedes sacan las conclusiones para ver si se entiende lo que ustedes están comentando, lo que están diciendo, porque a lo mejor se dan vuelta en cualquier lugar y no dicen nada.
Esa es la parte también, obviamente, que yo les voy a apoyar. ¿Ok? Entonces, ahí está la gracia de, dependiendo de las variables, ¿cierto? El tipo de gráfico que yo voy a realizar. Entonces, como última actividad de, digámoslo así, de materia, me interesa que ustedes, bueno, vamos a hacer un pequeño break porque vamos a cambiar un poquito el tema, ¿cierto? Y va a ser relativamente corto, que ustedes hagan el último trabajo, que es, ¿cierto? Que aparece ahí en el aula, donde ustedes tienen que investigar el PIB de Chile de los últimos 5 años y lo tienen que graficar. Entonces, claro, son 5 datos. Año, por ejemplo, el último año sería el 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. 5 datos. Esos 5 datos sí los tienen que graficar. Entonces ahí ustedes tienen que ver, yo les pido 3 gráficos. Ustedes tienen que ver qué gráfico, el de columnas, circulares, el de líneas, el de expresiones, de este, lo otro. Y de esos datos, ¿cierto? Van a sacar los gráficos obviamente van a llevar al mismo resultado, porque no puede ser que yo utilice un gráfico circular y me dé una información totalmente diferente si utilizo un gráfico de barra. No podría ser, ¿cierto? El resultado tendría que ser el mismo. Solo que hay algunos gráficos que son mucho más visibles, ¿cierto? En cuanto a lo que me están arrojando los datos, que otros que, por ejemplo, está como un puntito nebuloso, muy poblado y no queda muy claro. Entonces, los típicos cuadros que uno utiliza son el circular, el de barra y el de línea. Yo le estoy dando así como, ¿cierto? Una ayuda, pero obviamente usted utiliza los cuadros que quieran, ¿cierto? Perdón, los gráficos que quieran, porque el cuadro es uno solo que está ahí. Entonces, en definitiva, esa es la gracia, pero también la idea del trabajo es qué es lo que hacen ustedes con la información que encontraron. Los datos los transformaron en información porque ahí tienen, si hay una curva ascendente, disminuyendo, tiene alguna significancia que sea como una campana, bueno, ahí ustedes tienen que ver, y después cómo sacan la conclusión. ¿Cierto? El PIB de Chile de los últimos años ha tenido una caída, o ha incrementado, ha sido esto, y ahí ustedes tienen que entender por qué pasa eso, más que me digan, bajó de 10 bajó a 5. Si todo el mundo lo está viendo, pero ¿por qué bajó? ¿Cierto? ¿Por qué ocurrió eso? Esa es la idea que hay detrás de los datos, como para después tomar una decisión. ¿Cierto? Esa es la historia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, ya son 7:35, 15 minutos, 7:35, 7:40, a las 7:50 nos volvemos a encontrar y yo lo voy a tirar a su sala para que hagan esa última tarea, ¿ya? Así que nos vemos, descansen un rato. Ya, profe, gracias. Vale, vale.
Ya, chicas, chicos, volví. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, ¿cierto? De acuerdo a lo que le había conversado, hay un trabajo que ustedes tienen que hacer que es de investigar el PIB de Chile, Producto Interno Bruto, ¿cierto? De Chile, de los últimos 5 años, ¿cierto? No el año 2021, porque no llevamos ni la mitad del año, por lo tanto tiene que ser de 2020 hacia atrás. Una vez que tengan los datos, años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, se pone el valor del PIB, pero la idea es, obviamente, que, por ejemplo, supongamos que en el año 2016 fue de 1000, y en el año 2017 de 1200, obviamente que entre el 1000 y el 1200 hay un 20%, entonces del 2016 al 2017 varió en un 20%. Entonces ahí ustedes ponen los porcentajes o ponen los valores, pero tienen que poner algo con respecto al PIB y lo ¿cierto? Del cuadro pasan un gráfico, y la idea es que el gráfico, ¿cierto? Hagan 3 tipos de gráficos, no van a hacer 3 gráficos de diagrama, de círculo. ¿Para qué? ¿Cierto? Circular. La idea es, por ejemplo, uno circular, uno de columna, otro de línea, o los gráficos que ustedes quieran, pero tienen que ser 3. Y en base a esos gráficos, que siempre hay uno como que les queda un poquito más claro, ideal si los 3 les quedan sumamente claros, porque mejor todavía, ahí hacen un comentario. ¿Cierto? ¿Qué pasa con la evolución del PIB de Chile en el último año? Eso es que esa es la idea de los trabajos. Datos en un cuadro, del cuadro graficamos, y de los cuadros más el gráfico sacamos comentarios, decisiones y todo el tema. ¿Cierto? En definitiva, información. Entonces, para no perder más tiempo, como ustedes son bastantes, ya lo voy a tirar, ¿cierto? A sus respectivas salas de Zoom. ¿Ok? Entonces, partimos con el grupo number 1. Es Noemí. Aquí estoy, profe, por si acaso. Muy bien. Catherine, no sé si también ahí te veo. Sí, Anabela. Sí. Acá, profe. Y Jacob. Están todos. Así que perfecto. Súper bien. Otro grupo. Tengo a Salomé. Acá, profe. Salomé. Juana. Perfecto. A Lisbeth. Lisbeth, aquí está. E Indra. Están también las 4. Perfecto. Muy bien. Otro grupo. Estefanía. Que no la veo. Kevin. Que tampoco está. Este grupo sacó la lotería. Y Tania. No hay ninguno. Wow. Ok, bueno, sigamos añadiendo. Otro grupo, las 2 Carolina, Carolina. Constanza y Michelle. Aquí están las 4, perfecto. Otro grupo, Ana Gabriela, con Fabiola, que también está, y Natalia, que también está, perfecto, están todas. Otro grupo, Rodrigo, con Andrea García. Andrea está aquí, perfecto. Seguimos con Abril, con Adelaida, que también está, con Laura, que está, y Daisy, que no está. No la veo. Otro grupo, Paola, con Catalina y con Claudia. Perfecto. Otro grupo. Bueno, Geraldine, tú estás solita porque como estaba anteriormente sin los grupos, te van a tener que tirar solita, ¿cierto? Sí. Vale. Y Estefanía, me aparece Estefanía. Estefanía, tú estás con Kevin y con Tania. A ver. Sí, Yo profe. Sí, lo que pasa es que me quedaste un poquito de resacar, así que voy a tirarlo en los grupos y ahí inmediatamente te tiro el grupo que corresponde, ¿ya?
Así que todos se van a sus grupos Ya, a profe. hacer el trabajo, ¿ah? No a conversar. Ya, ahí se están los grupos conectando. Entonces, Estefanía, tú estás con Kevin. Pero Kevin y Tania no están. Va a quedar solita. ¿No están? No. Así que Ya, pégale profe. pégale Les una voy a hablar. llamadita. Sí, te voy a tirar a la sala Sí. 3, que ahí tiene que estar, ¿ya? Ya, profe. Pégale una llamadita que se metan al grupo y te están dejando sola. Ya, profe. Vale. Sí, sí, los chiquillos tienen que estar por ahí. Sí, me imagino. Espérate, Oh, profe. ¿quién comparte? Estás pelando, ¿eh? No. Aguas, aguas. No, profe, que se me rompió El una llave profesor. abajo, tengo la embarrada. No, lo que tienen que hacer es investigar cuál es el PIB de Chile de los últimos 5 años. ¿Cuál es el qué? Perdón, no le entendí. El PIB, PIB de larga. Exacto. Producto Interno Bruto. El ya, PIB pero- de Chile. Y ahí lo tienen que, en un cuadrito, después lo grafican. Y ahí hacen el comentario, ¿cómo está el PIB de Chile? ¿Ya? PIB, así se Vale. llama. Sí, profe, ya PIB, PIB. Es una de las variables más conocidas de Chile, así que es fácil Pero ubicarlo tanto en tiempo, internet. profe, de 5 años. Sí, de los últimos, de 2020, 2019, 2018 y así hacia atrás 5 años, ¿ya? Hacia atrás, ya. Pero que no caché, ¿esto mismo gráfico hay que hacerlo con la tarea también, con el trabajo? No, no, los gráficos que ustedes tienen que hacer en el Esta trabajo otra. pueden ser 8 o pueden ser los mismos, va a depender de ustedes como grupo. Ah, pero igual hay que hacer gráfico. Sí, claro, si yo les pido gráficos en la planilla de cálculo. Ya. Ya, en todo Del caso, trabajo. mañana les voy a dar tiempo para que empecemos ya a ver el tema de los gráficos con respecto a el trabajo integral, ¿ya? Ya. Sí, profe. Ya, salgo Gracias. grupo que me están llamando. Me llamaron. Geraldine. Geraldine, Profesor, dime. mire, quería consultarle cómo lo voy a hacer con las pruebas. Mira, Ahora estoy viendo esto, pero igual ¿Cómo? es medio complicado porque no entiendo mucho lo que es el PIB. Mira, el PIB es el Producto Interno Bruto. Producto Sí. Interno Bruto. Sí, ¿Ya? eso lo estaba viendo ahora acá. Sí, entonces tienes que buscar tú el PIB de Chile de los últimos 5 años. Por ejemplo, puede salir en euros, en dólares, en miles de millones de pesos. Me sale en euros. Ok, no importa si sale en euro, pone en euro, no. Ah, Yo ya, ok. colocando, por Y ejemplo- sale el porcentaje también. Exacto. Y ahí vas colocando los datos del 2020, Ah, 2019. ya. Ok. Y ahí hace un cuadrito pequeñito, pone 2019, 2020, 2019, 18, 17, 16, pone el PIB y los porcentajes al lado y hace un cuadro. Un gráfico, perdón. Ya, O sea, el cuadro y el gráfico. ¿Ya? Ya. Y Ahora, lo aprovechando, otro- aprovechando de conversar, Geraldine, con respecto a tus pruebas, Mm. tú me des 2 pruebas de 3. Sí. La primera y la tercera. La primera y la tercera. Sí, entonces mira, yo la primera y la tercera te voy a hacer exactamente las mismas pruebas que le hice a todos los otros. Así que yo la próxima semana, por ejemplo, el Ujú. día, pongámonos de acuerdo, el día lunes, no, solo tenemos clase los miércoles y los jueves. Para el día miércoles, por último, tú trabajas, así puedes ir avanzando. En la prueba del día, la primera prueba para que la tengas el miércoles y la tercera Ya. prueba el día jueves. Porque Ya, la primera el último miércoles. trabajo es la prueba integrada, porque esa es la próxima semana subsiguiente. Sí, ¿Ya? la tercera el jueves. Pero esa usted la va, Yo te lo voy a mandar a tu correo. Ah, ya, ya. Entonces, Ya. para que tú las tengas nomás,
Yo te la voy a mandar mañana, así que tú te las puedes hacer con calmita. Y si tienes las dos listas el día miércoles, listo. O me la mandas antes del miércoles, Ah, no hay ya, problema. ya, ¿Ya? mejor. Mejor, sí, mejor. O sea, yo te la voy a mandar posiblemente mañana y tú ahí tienes tiempo para hacerla de aquí hasta el martes, miércoles tienes tiempo para hacer las demás. Ya, ya, ¿Ya? profesor. Y ahí me las mandas, Ya. yo te la evalúo y ahí te quedarías con las 3 notas como corresponde al día y después ya viene la cuarta que es la prueba integrada. Claro. Ya. Ya, así que quedamos en Muy eso. bien. Vale. Ya, muchas gracias. Ok, chao, chao. Chao.
¿Levantáis la mesa? Chicos, Hola. hola. No lo veo. Para variar bien preparadas. Bien Sí, preparada. profesor. Profe, Sí, mire, yo encontré solamente esto per cápita que perfecto. aparecía. Ah, Todo está bien. ya, hice este que está un poco claro. El Ujú. aumento del 10% de la fecha, el per cápita, el valor anual PIB, y ahí están por los años. Ya, Igual se ve como bien. En la torta tengo algunas dudas. Ahí habla sobre el Sí. porcentaje total. cierto. Este, que es el otro que hicimos, el Ujú. del título gráfico, va en aumento y va mostrando. Pero no sé. ¿Qué Pero dice? mira, el año 2020, ¿Mm? sí, mira, el gráfico que te falta es ¿Mm? el gráfico de líneas. El más Gráfico de sencillo. línea. Sí, mira, insertar. Ay, que yo lo hago así, no sé cómo lo hace usted. No, pero es que, mira, sálete de ahí. ¿Ya? Sálete de ahí. Ahí Dígame. donde dice, si tú te ves ahí al lado donde yo estoy indicando con el dedo, pero donde tú pinchaste inmediatamente a la derecha, hay un ¿Ya? dato gráfico de ahí, un poquitito más a la derecha, está el de línea. Mueve la flechita un poquitito más a la derecha. No. Tírate, yo estoy viendo, estaba viendo mi flecha. Claro, donde dice gráfico recomendado, hay una donde salen puras una No, flechita pero por mira, ahí. sigue. Ya, sigue. mira, pero Sí, aquí sigue. lo Uno hice más, yo uno más. delante. No, un poquito para la Arriba, izquierda, aquí. un poquito para la izquierda. No. Para la izquierda, a la izquierda. Al lado del de barra, arriba Ahí, el de ese, torta. ponte ahí, Este. Ah, pero este ya lo hice, pues no se ¿Dónde veía está? bien. No Pero- lo saqué porque no lo podíamos no lo ponga ese, ponte el de línea normal arriba, el de arriba. Este. Ese. No, que se ve feo. Sí, pues sí, ya lo había hecho. Sí, lo ¿Dónde que pasa es que, estás? mira, lo que te falta a ti es que simplemente pone solamente la línea de los porcentajes. Ya, espéreme. Mira, pone solamente los porcentajes. Para Pero eso, lo que pasa es que tú... me eso. voy. No, ese no. No, usted lo hace de otra manera. ¿Cómo lo hace usted su Ese, gráfico? ese. El de más arriba, ese. ¿Ya? Pincha el de más, que dice línea 2D abajo. No, de nuevo, ahí ese. 2D. Pínchalo. ¿Este o este? No, pincha ese. Ahí. Es el primero. Claro, lo que pasa es que tú tienes el cuadro completo, tienes que sacar. Lo que interesa solamente es los porcentajes. 6,9, 0,9, 2,8, porque ahí te va a dar una línea que va Ya, bajando. es que a eso me lentamente. refiero. ¿Cómo usted hace para asignar a la tabla del gráfico? Voy a Es que sacar este igual. Claro, saca eso, ponte ahí ahora en cualquier parte. Sí, y Posiciónate para que ahí, puedo hacer yo ahí. Ahora pone insertar gráfico. El gráfico de que estamos hablando, ¿cierto? No, del lado. Ese. Ahí, el de 2 líneas. Ahí, ¿cierto? Ahora mouse, botón derecho. No. ¿Qué pasó? Ahí, otra vez te apareció ahí abajo está. No, pero ¿y por qué no se te abre el que dice ahí, porque está apretando el botón derecho? Ahí está, ahí está. Ahí, después dice, no, para, seleccionar el dato. seleccionar datos. Ya, Agregar. ahora agregar. Pone Yo ahí quiero arriba donde agregar- dice nombre, PIB, ese, Yo quiero y agregar abajo, bórrale el 1 Lo y le borro. pone del 11,30 al 6,9, eso, y ahí aceptar. Ahí, ponle aceptar de nuevo. Ya ¿Te puse das todo cuenta lo de que aceptar, qué bien. ahí está la evolución? Mira, si tú te fijas, mira, hay una evolución, pero lo que pasa es que tú lo hiciste al revés. Porque el más alto es el año menor. Pero es que aquí no me está mostrando años, po. Por eso es que tienes que verlo porque está al revés, pero te tiene que mostrar los años, si esa es la idea. Pero así se tiene que hacer. ¿Ya? Entonces Porque ahí te tendría está, que verlo por años, po, no por... sí, pues, ahí te está mostrando, sí, tienes que poner los años, te está mostrando claramente
la tendencia que tiene el PIB, que va a la baja. Entonces los años sería primero. Es que si pone eso, ahí te van a mostrar los años, mira, ponla ahí. Y si quiero Ahí. agregar algo, No, ahí, claro, ahí, si quieres le va agregando algo, pero ahí está, la evolución hacia abajo está perfecta. Pone ahí, mira, ponte en el 1, no, bueno. No, ahí no, que hay que cambiaste todo. Mm. ahora. Ponte Ahí ahí estoy. donde sale el 1. No tan Pero rápido. que la cara es muy rápido. Perdón, perdón. Ahí, no, ahí donde está el 1, 2, 3. No, sale de ahí, nada que ver. Ponte en el 1, 2, 3, 4 del gráfico. Mm. Ya, ahí en el 1, pincha el 1. No, pincha el 1. No que saque el 1, pínchalo. Ahí, editar. Editar. Ahora pone 2017, ponlo al revés. No, parte con el 2020, perdón. No, ¿cuál es el primer dato que aparece ahí? El En 2020. 2020. Ya, 2020 posiciones en el 2020, 2019, 2018 hacia abajo. No, en el cuadro, no en el Arriba gráfico. en el Excel, Carito. 2020. Ahí, baja hasta el 2017. María. Mm. Ya, aceptar. Ponle aceptar de nuevo. ¿A dónde? Ya no tengo más donde aceptar. Ahí está, pues ahí están los años, 2020, 2019. 2018,5. Sí. Lo que pasa es que si tú te fijas, el cuadro te aparece al revés, pues. Porque primero tiene que estar 2017, después 2018 y no 2019 y esto pasaba. Claro. Creo que Es esto más tiene que moderno. aparecer acá. Mira, te aconsejo que cambie el cuadro, pone 2017, 18, 19, 20, porque lo estás haciendo al revés, pues. Pero no sé por qué pasa eso, pues, profe, si no debiera Porque pasar. el gráfico tú lo hiciste al revés, pues mira, ponte en el cuadro, en el cuadro. Ah, ya. Tienes que ponerlo de arriba, tío, 2017, 18, Eso, tienes 19. que partir 2017, 2018, O 2019. hacerlo de abajo en vez de arriba. Exacto, porque ahí Ya. te está apareciendo al revés, la línea tiene que ser Claro. hacia abajo. Tenemos que hacerlo de abajo hacia arriba, claro. Exacto, y con eso está listo. Ya. ¿Ya? Ok. Ya, profe. Ya, Y ahí está, profesor. obviamente, está clarito la evolución que el PIB ha ido bajando y en 2020 bajó violentamente por el famoso COVID. Y ahí tienen que hacer los comentarios ustedes. ¿Ya? Ya, Profe, ¿y esto mismo lo subo? Sí, lo suben y estamos listos. Ya, profe, gracias. Ya, vale. Yo me hagan los Vamos cuadros bien, al revés, ¿eh? vamos bien, ¿cierto? Súper bien, no sé si Ya, está bien, profe. pero cambien los datos, pónganlo como corresponde. Ya, ahora lo voy a hacer así. Ya, Ya, vale. profe. Chao, chao. Sale el porcentaje. Chicas, me Ahí llamaron. está la próxima. Va, ahí está. Ya.
Nosotros queremos poner los porcentajes de los PIB. ¿Sí? Tiene que ir a insertar. Insertar. No, hijo. Usted tiene el gráfico recomendado. Complemento, hay que salen complementos. Pincha ahí, ¿eh? No. No tiene el mismo Excel que tengo yo. Porque a mí me aparece, ahí mismo donde dice complemento, me aparecen los porcentajes al tiro. Ilustraciones, a ver. No podemos ver acá. Ahí. No, imágenes, forma, captura, no. No. No aparece nada más. Cierto. Mapa, abajo, gráfico. No, Pero ¿y si tomamos solo la columna donde aparecen porcentajes? ahí le va a aparecer los porcentajes. ¿Dónde tiene el cuadro de...? Más arriba. Muéstramelo, por favor. ¿Eh? Arriba. Yo estoy viendo solamente ahí el de torta. Ahí, sigue ya. Es el primero. 2016, ya. Tendríamos que tomar solo el año y el porcentaje. ¿O no? Mira, ya, ahora baja, a ver, por favor. Baja para ver el primer ese, ok. Bien, ok. Sigamos, perfecto. Mira, bueno, eso déjenlo así nomás, no se complique con el porcentaje porque no le va a afectar en nada. Suban un poquitito. Sube un poquitito, muéstrame el gráfico de líneas. Este que está aquí. Si tú te fijas, lo que pasa es que ustedes hicieron, el gráfico lo hicieron al revés porque comenzaron con el 2020 y terminaron con el 2016, cuando uno debería ser 2016, 17, 18, 19, 20. Pero, entonces ustedes tienen que leer el cuadro al revés. Del 2016, ¿cierto? Y de alguna manera creciendo, aunque hay una pequeña baja el 2017, pero se supone que tenía una tendencia positiva hasta el 2018, y en el 2019 y el 2020 bajó violentamente, y eso es, ¿a qué creen ustedes que bajó? ¿Por qué bajó el PIB? ¿Con la pandemia? La pandemia. Entonces ustedes tienen que decir, necesito que el Por PIB, la pandemia. por esto, el PIB de Chile desde el 2016 hasta el 2018 presentaba un crecimiento relativamente normal, pero a partir del 2019 y que se ve reflejado violentamente en el 2020, se ve afectado por la pandemia. Más o menos esa es la idea de la conclusión. Entonces, de los gráficos, si ustedes se fijan, el que más les sirve es este que están usando ahí. ¿Ya? Así que ya tienen los gráficos, ahora hagan las conclusiones nomás. Ya, profe. Vale. Voy a otro grupo. Andrea y Rodrigo. Profe, Sí, ¿cómo está? aquí está un poquito. Cuéntame. Mire, sabe que tengo un problema, no me sale como... No puedo graficar los datos. ¿Por qué, oye? No tengo idea, a lo mejor lo estoy haciendo mal. A ver si usted me echa una manito. Pero que no, muéstrame porque no veo nada. Sí, Espera, pues espera, compártele pantalla. Compartir pantalla. Profe, yo le iba a preguntar otra cosa, que estamos igual avanzando en el proyecto y nosotros vamos a segmentar los clientes, dan los gráficos por porcentaje, ¿verdad? Mira, eso veámoslo mañana, porque para terminar este tema, ¿ya? Ahí yo le voy a dar toda la clase para que empecemos a hablar de ese tema. Ya. Bueno, A ver, ponte mouse derecho, ratón, la parte derecha, donde dice seleccionar datos, arriba, la mitad, seleccionar datos, pincha ahí. Ok. No, rango no. Rango del dato gráfico. Bueno, tienes que poner el cuadro. Mueve de ahí de esa ventana. Y tienes que pinchar del 2020, ponte ahí en el cuadro. ¿Me pongo en agregar, sí? No. Ahí, el cuadro, ya. Todo el cuadro, ponte todo el cuadro. Ahí sigue hacia la derecha. Tengo que marcarlo todo. Sí, todos los números. Vale. Ya, a ver si a lo mejor no me salió. Solo los números. Ahí está, mira, ponle aceptar. ¿Qué es lo que te dice eso? Ahí no te dice algo, te dice alguna cosa, no te dice nada. Nada, pero tienes que ir amononándolo. Entonces ahora empieza, ponte nuevo en el gráfico. ¿En el gráfico? No, ahí, cierto botón derecho. Ya.
agregar y seleccionar datos. Seleccionar datos, ya, ok. Sí. Ya, y ahí ponte primero en el editar, donde sale 1, 2, 3, 4, pincha el 1. Ajá. No, Ya. al otro lado, la otra Ya. ventana. No, Ah, ya, el acá. 1, ahí. Ya. Pone editar. Ajá. Ya, y ahora pone 2020 hacia abajo. Solamente la columna fecha. Ok, ok. Ya, y pone aceptar. Aceptar de nuevo. Ok. Entonces, si tú te fijas ahí, ya te aparece por lo menos alguna fórmula que vas de. Tú hiciste el gráfico al revés, porque uno parte con el 2016, 2017, 2018. Porque para leer el Ya. gráfico tienes que leerlo desde derecha a izquierda, cuando realmente uno lo lee de izquierda a derecha. Entonces tendré que poner 2016 arriba y el otro abajo. El resto Exacto. abajo. Pero, y después, mira, De menor a mayor. posiciónate nuevamente en el gráfico. Entonces, ahí ya uno lo va mononando. Ahí, ponte de nuevo. Seleccionar datos. Ahí. Pone ahí, ¿cierto? La serie 1. Pincha ahí, serie 1. Ya. Ponle editar. No, el otro lado. Cancela ahí. Ya. Editar, pues serie 1. Editar ahí al medio. Eso. Nombre de la serie 1, ¿cuál va a ser? ¿El PIB o la variación? El PIB. Pone PIB, entonces pone PIB anual. Ponte ahí en la celda PIB anual. No. Ah, ya. En la celda. Ahí, Vale. ok. No, solamente el PIB anual. Ya. Espera. La hago de nuevo. Espera. Sí. Era Serie 1, editar. editar, Solamente PIB anual. Ya. Ok, y abajo ahora, donde dice valores de serie, elimina eso, borra eso. Ya. Y pone solamente la columna de los 2002, de los 221 millones, no, números del PIB. Ahí hacia abajo. Ya. Aceptar. Ahí, aceptar. Acepta no. Entonces ahí ya por lo menos te aparece, mira, partimos con 2016 con 221 millones, fue subiendo y se pegó una caída de 2019 a 2020, ¿no es cierto? Eso es lo que te está diciendo. Sí. Y en el 2020 llegamos un poquitito más abajo que desde el 2016, o sea, perdimos todo el crecimiento. Sí. Ahí ya te presenta algo, ¿te das cuenta? Y ahora por último pone el porcentaje, pone el gráfico, seleccionar datos, pone serie 2, editar, pone ahora porcentaje de variación, el que pusiste ahí, EF, y abajo los porcentajes. Ahí, hasta abajo, ahí. Y aceptar después. Aceptar. Entonces, aquí lo que pasa es que, si tú te fijas, va a ser imposible que aparezca en el mismo gráfico. ¿Por qué? Porque imagínate que los cuadritos celestes son 250 millones, ¿cierto? Sí, más o menos. Sí. Y el otro dice 5. Entonces, imagínate, no te entra en el... No. Mira la rayita azul, verde, perdón, abajo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer otro gráfico y ¿ya? cada parte en los millones y después hacerlo con porcentaje. Ya. Porque en el mismo cuadro es imposible que te entre, porque no te entra por la escala. Entonces, un gráfico para el anual y la variación. No, un gráfico solamente con el que ya tienes, con los millones. Y hacete otro gráfico que puede ser de columna, como quieras, de los porcentajes. Ahí se notaría más, claro. Exacto, para que aparezcan los porcentajes, porque ahí la raya verde aparece junto al horizonte inicial que no se ve nada. No, y también modifico la fecha, ¿verdad? De menor a mayor. Sí, mejor porque uno siempre el cuadro lo ve de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. Claro. ¿Vale? Sí, ¿Profe? Entonces mejor son los gráficos de barras para los porcentajes. Sí, bueno, o si van a cambiar la escala, pueden hacer otra vez el cuadro de, como les pido 3 cuadros, mejor hagan uno de barra, porque si hacen 2 de columna, o sea, 2 de línea, son 2 iguales. Pues uno de eso y otro de barra. Exacto. Ya, ahora me está llamando otro grupo, así que voy a salir, ¿ya? Profe, gracias. No se olviden que pueden terminar mañana también, así que no se compliquen por ahora. Ya, profesor, muchas gracias. Vale. Me llaman. Hola, profe, ¿cómo está? Bien. Oiga, profe, ahora no hemos hecho nada mucho porque estábamos informándonos y queríamos saber si había una diferencia entre el... Profe, la Juanita de cumpleaños. Ah, sí, wow, feliz cumpleaños. Gracias, profe. Pásalo bien. Ya, gracias. Mira, ahí tienes que buscar
PIB Chile, pero ponga PIB Chile ya 2019 Banco Central. El PIB regional, ahí está, PIB Chile, PIB regional Banco Central de Chile, por ejemplo. Y ahí empiezan a sacar los datos. Sí, sí, pero salen así como un número y sale como una M después. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, algunos, la mayoría están en dólares o en euros. Profe, Ya. mire, es que estaba compartiendo otra cosa, nada que ver, espérame. Lo tenemos ahí. A ver. Perfecto. Entonces, mira, por ejemplo, ¿qué es lo que le falta? ¿Cómo cambió? No, pero antes de A eso. porcentaje. A porcentaje. No, mira, el PIB del 2016 al 2017, ¿cuál fue el porcentaje de crecimiento? Desde el 16 al 17. Ahí tienes que calcular el porcentaje de crecimiento. Después Ah, 2017 con 2018. Entonces ahí se Ya. dan cuenta que fue creciendo, pero hasta el 18, perdón, creció. Pero el 2019 bajó y el 2020 bajó 20 bajó violentamente. más. Es como una curva que iba creciendo y empezó a bajar. Ah, ¿Por sí, qué pues, creen claro. ustedes que bajó? por la pandemia, por Por la la... pandemia, el estallido social, entonces ahí estamos, ¿cierto? Claro. De acuerdo al Mm. análisis del PIB, percibimos que los primeros años del 2016 al 2018 creció en tal porcentaje, pero los últimos 2 años bajó violentamente por la pandemia, por el estallido social, por todo lo que ustedes quieran poner ahí. ¿Ya? Esa es la gracia del trabajo. Pero, profe, mire, si se da cuenta, en el 2016 igual estaba bajo, pues 226. Sí, pero lo que pasa es que cada año, pues si tú vas al 2015, 2016, es más bajito, porque va creciendo. Y después volvió a crecer en el 2017, volvió a crecer en el 2018, pero ahí después se pegó la bajada. ¿Cierto? Porque si uno sigue la tendencia, el 2019 y el 2020 tendría que haber sido más grande que los anteriores. O sea, la línea Claro. sigue para arriba, pero llega un momento que baja. Y el bajón es violento porque se nota. Porque si Sí, ustedes sí. se fijan, el 2020 llegamos más bajo que el 2016. O sea, se fabricó menos que el año 2016. O sea, hace 5 años atrás estábamos mejor que ahora. Ya. Supone que Profe, sí, para hacer el gráfico, por ejemplo, si lo colocamos con columna, ujú. lo que pasa es que yo quería que abajo aparecieran los años y no aparecen los años. Ponte ahí, ya, posiciónate en el cuadro, en el gráfico, ¿cierto? Ponte ahí, botón derecho, apretaste, donde dice seleccionar datos. Ok, ahí, pinchaste, ya. ¿Sí? Ahí donde dice editar, al lado derecho, 1, 2, 3, 4, pincha el 1. Y pone editar. Editar. Ya, y donde te dice rango de título, pone 2016, 17, pincha la celda donde están los años. Arriba, eso ahí. Hasta el 2020. Y ahora pone aceptar. Y ahí está. Ah, ya, Y ahí pone aceptar de nuevo. Aceptar de Ahí nuevo. quedó. Ya. Y ahí está. Ahí te quedan los años. Ah, Y si perfecto. tú te fijas, mira, ahí se ve que hay como una pequeña campana. Va subiendo, y empieza a bajar. ¿Viste? Sí, Entonces, sí. utilicen después el de línea, porque ahí la línea va a quedar clarito que es así. Sube y baja. Claro. ¿Ya? Ya. Pero ese Ah, cuadro entonces, déjenlo ahí, ya les sirve, si que déjenlo ahí. Hagan el otro gráfico de columna ahora. Pero ese gráfico ya déjenlo ahí nomás. ¿Vale? El de línea ahora. ya. Ya, ahí estamos. Bueno, ya terminamos Ya. la hora, así que continuar mañana, no se hagan problemas, ¿ya? ¿Mañana Ya, se lo perfecto. mandamos o mañana continuamos en No, clase? mañana ¿Cómo hacemos? continúe, pues sí, para que bueno, si quieres seguir ahora, pero yo tengo que cerrar No, la tenemos clase. Tenemos Tenemos clase. clase. Por eso, Hola, De... profe. Ay, tal profe. lamentablemente, Profe. ya se nos acaba la hora. Usted tiene clase más encima, ¿sí? Oh, es verdad. Es que queríamos hacer una consulta, es que ¿por dónde se sube? Porque en el aula sale como tarea retrasada y no se puede subir. No, yo la voy a modificar la fecha, porque estaba con fecha distinta. Ya, así que en un ratito más la van a poder seguir, porque le voy a dar plazo hasta mañana, porque vamos a terminar mañana, inclusive, porque hay algunos grupos que estaban muy atrasados, ¿ya? Ya, profe. Ah, Así que ya. voy a salir porque me tengo que ir a la sala, sacarlo de Zoom y decirle hasta aquí llegamos, porque para que no tengan problemas con la otra clase, ¿ya? Ya, ok, profe. Vale, Gracias, chao. chao, chao.
Ya, chicas, continuamos mañana porque yo sé que tienen clase ustedes también, así que nos vemos mañana, ¿ya? Chao, chao. Chao. Chao, Chao, chao. profe. Chao, nos vemos mañana.